One, two, three, four. Directo de Saturno. Charlas de otro planeta. Buenas a todos, acá estamos, directo de Saturno, episodio 49 hoy, nos toca, a uno del especial 50, cada vez más cerca, pero hoy tenemos un tema que está bastante interesante, y es el tema de qué pasaría si encontráramos, digamos, vida después de la muerte, ¿no? Tenemos esta temática, digamos, que bueno, que vamos a plantear hoy en día un poco más en profundidad a lo largo del podcast, claramente. Y bueno, me parece que está muy bueno porque vamos a también tocar puntos y flashear un poco sobre todo sobre qué pasaría, consecuencias que podría tener, positivas y negativas por ahí también. Y bueno, y diferentes datos y boludeces que fuimos investigando por ahí, si le querés llamar así, que tampoco es que fue una investigación súper pro, ya saben que no va de eso nuestro podcast, sino un poco más una charla. Pero tirar algún que otro datito o cosas interesantes que vamos a hablar, eso sí vamos a tocarlo acá. Así que, bueno, ¿cómo estás vos en el día de hoy, Méndez? Contanos un poco qué opinas sobre el tema. Y bien, la verdad que estamos acá con un tema, la verdad que es súper interesante, creo que es, o sea, uno de los grandes temas que se le ha presentado a la humanidad durante toda su historia. O sea, la respuesta que si hay algo después de la muerte, o sea, es lo que se han planteado y se han propuesto distintas interpretaciones de distintas religiones, distintas escuelas de pensamiento. O sea, hay prácticas completamente enfocadas en esta respuesta, la filosofía, teología, o sea, todas, la verdad que, y es como que esta búsqueda de como sentido de si qué hay después de la muerte, la verdad que, o sea, medio que define cómo actuamos y o sea, la incertidumbre que nos genera, o sea, el miedo a la muerte, básicamente, que vamos a hablar un poco más adelante, pero, o sea, que al no saber qué hay después de la muerte, nosotros como que actuamos temiéndole a la muerte, pero si no le sabríamos con certeza que hay algo después, que algo es completamente mejor, o sea, no temeríamos a la muerte, o sea, buscaríamos, o sea, habrían suicidios masivos y buscaríamos pasar a otro plano, o sea, muchas de las respuestas que dan, que se A ver, igual no todo el mundo, claramente, o sea, pero pasaría. O sea, no es que todo el mundo diría el suicidio, pero, claramente, o sea, pero tipo sería algo que por ahí, obvio. si se sabría con certeza, por ahí habría mucha gente que A sí. lo masivo. Claro, no creo que sea... Sí, alguien, o sea, sería como una segunda oportunidad o sea, buscar algo mejor que no estás encontrando acá. Pero sí, la verdad que es un tema bastante amplio y un tema que durante toda la historia de la humanidad se planteó, sí. Sí, es un tema súper interesante, como vos decías, que se viene planteando desde los inicios del ser humano también, de dónde venimos y qué pasa cuando nos vayamos también un poco, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Claro. Entonces, sí, yo creo que acá hay varias como ramas, digamos, de qué es lo posible que puede pasar, digamos. Y, a ver, hay gente que dice, por ejemplo, que directamente morimos y no pasa nada. O sea, literal, o sea, una pregunta básica que te hacen ponerle algunos son ¿qué había antes de que vos nazcas? ¿Qué te acordás? O sea, ¿cómo era antes de que vos nazcas? Nada. O sea, lo mismo va a ser cuando mueras, sí. ¿Entendés? O sea, va a ser esa misma sensación. Claro, nada. Esos te lo plantean cosas. Después hay gente que, bueno, te plantean bueno, que van como a otro plano astral, por ejemplo. Eso también es un tema muy interesante. Y, bueno, como que vas a otro plano, lo que sea. Y bueno, que en ese plano, bueno, o sea, ahí vos, cada uno tiene como su propia realidad del plano, lo que sea. Y bueno, y que en ese plano, cuando vos accedes a ese plano, que supuestamente vos estabas antes de nacer también ahí, ponele, y adoptaste una figura, por así decirlo, en este mundo, digamos. Y bueno, como se te asignó, digamos, un PJ, no un personaje al que voy a hacer cosas, que soy el de ahora, ¿entendés? Entonces, hay gente que dice eso, por ejemplo, y que bueno, que cuando te mueras, como que va a desconectar ese plano de vuelta y esas son cosas que por ahí no te acordás conscientemente, digamos, en el día a día de ese plano astral, ponerle, que también estaría bueno tocarlo un poco más en profundidad más adelante, pero un poco para dar una idea general de qué es lo que cosa, ¿no?
Y después, ¿qué otro Ajá. coso se te ocurre? Otra teoría así que pueda ser Y de posible. las respuestas de las religiones, la mayoría de las religiones Bueno, tienen esta también. idea como del cielo, o sea, como de un plano en el cual vos vas como, o sea, y depende de cómo te comportaste en este mundo, o sea, depende de cómo volvés o si tenés que ir y purificarte. Y ahí, o sea, varían también un poquito los distintos enfoques de cada religión Claro. en particular, pero sí esta idea de como que estamos como en la tierra como para purificarnos, purificar nuestra alma y, o sea, como que estamos invirtiendo como para, justamente después de la muerte, tener un mejor futuro. Pero dentro de las religiones hay siempre una religión que es como que, en mi opinión, el planteo que hace es súper interesante y como que te cambia todo, o sea, la concepción, que básicamente el hinduismo con la reencarnación, o sea, que cae después de la muerte más vida, básicamente. Claro, o O sea, sea, que reencarnas en otra persona, en vas otro haciendo un ciclo, sí, animal, reencarnas en incluso. otra vida y, sí, en cualquier tipo de vida. Claro. Y, o sea, el objetivo sigue siendo el mismo, o sea, como que a partir y durante tus distintas vidas intentar ir purificando tu alma para después poder acceder al cielo. Pero o sea, sí, como decías vos, o sea, ¿qué hay antes de que hayas nacido? Bueno, otra vida distinta. Y también, o sea, hay gente que plantea que es muy interesante, que es como que puedes tener contacto con tus vidas anteriores, o sea, la verdad que son temas súper interesantes y súper amplios, pero, o sea, y respuestas a esto de qué hay después de la muerte, la verdad que es amplias, o sea, tenés, como vos decías, desde lo que te dicen que no hay nada, o sea, que se acaba, que la muerte es un fin, hasta lo que te dicen que, qué sé yo, la muerte es solamente el comienzo, que es como que ahí arranca tu proceso. La verdad que sí, o sea, un tema muy amplio y medio como que define, como decía antes, como, define cómo encarás la vida, básicamente. O sea, Puede ser, sí. qué sé yo, la doctrina de las religiones que te dicen, o sea, tenés que actuar bien, tenés que seguir ciertos parámetros como para después poder, o sea, acceder al cielo, como se dice. O sea, enfocás tu vida de una forma, los nihilistas que te dicen que no hay nada después, o sea, como que, eh, o sea, enfocan de otra forma. La verdad que, Más o sea, depresivo, más... una pregunta la cual la respuesta es como muy, muy central para la vida de la persona. No sé qué opinas vos. Sí, sí, o sea, es una de las preguntas que más hizo durante la historia, esto ya lo habíamos dicho también. Me parece Ujú. que sí, exactamente. Sí. Ahora, te hago una pregunta a vos, personalmente. ¿Cuál crees que puede llegar a ser la Sí. más acertada? Claramente tirando taba, porque claramente no lo vamos a saber hasta que no mueramos. Es un tiradera de taba, porque Ujú. claramente no Sí. tengo idea. Pero ¿cuál Sí, sí, sí. sería la que vos crees más Pero ¿qué certera queremos? o la que más te gustaría que suceda por ahí? Buah, qué pregunta. Y a día de hoy, o sea, por convicciones personales, o sea, convicciones también familiares, o sea, a mí me gusta creer en esto de la reencarnación. O sea, de Ok. que, como que nuestro estadio en la Tierra no termina con la muerte, sino que, o sea, es un ciclo y empieza de vuelta. Como es un Y es como escalón que, más, o sea, digamos. sí, 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 es un proceso el cual abarca varias vidas y que después, o sea, muy a largo plazo, una vez que puedas purificar, como que vas a pasar un plano más. Pero, o sea, yo creo que sí, que hay reencarnaciones y que, o sea, también, sí, esto no sé si es muy parte de la convicción hinduista, pero como que también, o sea, las cosas que haces en esta vida como que también te van a volver después en otra. O sea, como que, sí, Te sí, va a ser sí. recompensado Si en haces otra cosas actividad. malas, sí, 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 Claro. o si haces cosas buenas, como que todo te va a terminar volviendo en otra vida, o capaz te va a costar más sacártelo de encima. Esa es la opinión que tengo yo. No sé qué opinión tenés vos. Capaz ya te una taba con esto de los planos astrales. Sí, sí, yo creo a ver, claramente no es la que crea con certeza, porque claramente no tengo ninguna para creer con certeza, porque no tengo ni puta idea, pero la que me Sí, es gustaría que más que con suceda, estas cosas no hay claro, certeza. por eso te digo, no existe certeza, pero bueno, por ahí hay gente que está muy Sí, segura sí, sí. de lo que dice y es válido, que eso, o sea, tipo, Ujú. tiene su pensamiento y es muy fiel. Yo, por ahí, o sea, es como que soy más Claro, abierto a decir, ok, perfectamente me puedo estar equivocando, ok, no es que esté seguro ni mucho menos, hay mucha gente que te lo puede afirmar, gente claro, muy creyente, por ejemplo, o gente que simplemente tuvo claro. como cosas cercanas a la muerte, por ejemplo, que eso también es un tema interesante, y que vio algo más allá o lo que Sí, sea, y que ya te lo plantea como es esto, porque yo lo viví, ¿entendés? Entonces, yo no te puedo coso y te tiro una tabla de lo claro. que a mí me gustaría que sea. A mí me gustaría esto de que estuve hablando también un poco del tema de- del tema espiritual, el tema, qué sé yo, más de que subís a otro plano, digamos, un plano poner más astral, por ejemplo, una cosa así, y como que
que sos vos, digamos, el que estabas en un cuerpo coso, pero como que tu yo interior, por así decirlo, esto ya es muy, muy hippie igual, pero bueno, es lo que hay en este podcast, claramente estamos hablando de un tema que es bastante hippie. Sí. Pero bueno, o sea, como... Estamos para eso. Claro, Estamos claro. para flashear. Entonces como que vos estás, digamos, en ese plano, digamos, en esa dimensión, digamos, por así decirlo, como ente o como cosa, y que venís a la Tierra, digamos, a cumplir algún propósito o a pasar un tiempo acá para conocimiento o cosas así, ponele, y después cuando morís como que volvés a ese plano astral. Eso me gustaría, me parece que es la mejor cita. Y claramente la más embole sería claramente el que no hay nada. Claro. Que de hecho creo que sería la peor. Sí. Pero bueno, Sí. qué sé yo, eso sería como Sí, igual hay gente, sueño creo que, o sea, que... eterno. Sí. Es interesante porque hay gente, o sea, que eso que decías vos de que, o sea, que no haya nada, como que no les implica, como que, o sea, no les implica tristeza, no les implica como o sea, como un sentimiento de nada. O sea, es como que Bueno, eso va muy hay gente ligado también también que a la como- personalidad y a la persona, digamos. O sea, es Sí, como que- sí, por eso, pero, o sea, es interesante cómo también, o sea, cómo cambian los Sí, enfoques, o sea, según esto y, o sea, como que le dan más atención a la vida, a la vida en sí, o sea, en la Tierra, no tanto mirando que hay más allá, sino como, o sea, disfrutando completamente lo que hay ahora, que, o sea, también es o sea, una interpretación súper interesante, yo lo estaba tomando con otro enfoque. súper válida. O sea, como diciendo, o sea, personas que estaban ¿En qué muy tristes, por así decirlo, muy deprimidas con el mundo en general, y que tipo que no querían seguir, como que les gustaría que se sea al final, ¿entendés? Como que sea... Pero sí, o sea, también Claro. pasa, o sea, el tema es, depende mucho de la percepción de cada uno y las cosas las vivencias que tuvo, digamos, acá en la Tierra también, o sea, claramente Claro. no es lo mismo yo que soy una persona que, a ver, que claramente no soy multimillonario ni muchísimo menos, ni tengo muchísima plata ni nada, pero soy una persona normal, estándar, bien, no me faltó comida nunca, no tuve complicaciones así mucho más de plata ni cosas, no me sobran ni mucho menos, pero no es que pasé hambre o cosas así, ¿entendés? Entonces yo digo, a mí me gustaría vivir, ponerle otra vida o seguir viviendo o cosas, ¿entendés? Y hay mucha gente, que sé yo, gente en Afganistán o coso, que no le encuentra sentido a la vida, que les parece una mierda, que le parece todo negativo, todo coso, o no hace falta irse a un caso tan extremo como Afganistán, hay muchísima gente que sufre de depresión y esto lo otro. No es mi caso, por eso te digo, Sí, y a sí, mí sí. me gustaría que sea así, digamos, como que siga, ¿entendés? Pues yo le veo muchas cosas y como que se puede aprovechar mucho el estar, digamos, así vivo, ¿entendés? Entonces, qué sé yo, a mí me gustaría. También, qué sé yo, o sea, por ahí te digo esto y ponele, desde mi ignorancia de no saber, digamos, por el tema. Pasa que yo, para el que no sabe, que esto lo hablé también con Méndez, por eso digo, tuve en un tiempo también bastante metido con todo el tema de los viajes astrales y todo esto, y investigué mucho porque es un tema demasiado interesante que me parece muy, muy piola, y bueno, y estuve informándome un montón sobre eso, o sea, no del tema de hacerlo, sino con el tema de información de video de YouTube, bueno, gente, experiencias que habían tenido, esto, lo otro. Y es un tema que es muy interesante y es más, me gustaría y nos gustaría también traer a alguna persona que sepa bien del tema para hacer un podcast sobre eso, porque me parece súper interesante, pero mal. Y bueno, pero básicamente ahí te habla también mucho del tema esto, ¿no? De que pasas a otro plano y que hay un otro plano. Y claro, por ahí vos decís, a mí me encanta la vida hoy en día como la conozco, porque me parece increíble, ¿entendés? Y me gustaría volverla a vivir si pudiera. Ahora, no conozco lo que hubiese allá afuera, ¿entendés? Por ahí lo que hubiese allá afuera me vuelve 10 veces más loco y digo, estaba bien, o sea, fue una linda experiencia, pero me quedo 1000 veces con esto, ¿entendés? Claro. Entonces como que claramente no conoces lo que hay atrás, ¿entendés? Entonces como tiene su cosa, ¿entendés? De decir, ¿y qué habrá? Porque depende de lo que haya, es como que, bueno, está bien, me gustaría volverlo a vivir o no, digamos. Claro. Entonces... Es interesante, o sea... Sí. Ahí. O sea que es interesante saber, o sea, como que si sabríamos que hay del otro lado, capaz, o sea, todas estas concepciones y esto que estamos hablando sería muy distinto. O sea, hay un planteo que hacen en una película que vimos un poco, o sea, el descubrimiento, que te plantea justamente esto, o sea, como que se hace un descubrimiento científico de una persona en la cual, o sea, como que determinan que después de la vida hay algo. Y eso, o sea, lo que termina provocando es una oleada masiva de suicidios. O sea, de gente que no disfrutaba mucho la vida acá o que capaz, o sea, quería ver qué había del otro lado y que, o sea,
frente a esta confirmación, decidieron pasar al otro plano. Y, o sea, yo creo que es un planteo bastante... Realista. O sea, bastante realista. Sí, sí, Que sí. podría yo pasar. creo que Esto sí es una pasaría, película, o sea, no es algo que sí haya habría- pasado, ni mucho menos, claramente. Sí, sí, sí. Pero es una película O sea, que justamente plantea esta situación, digamos, de qué pasaría si realmente sí, sí, sí. se corrobora que hay una vida atrás y que relativamente puede ser Claro. mejor a la que están viviendo actualmente y que podrán haber muchísimos suicidios masivos, digamos, en toda la parte, en todo el mundo, digamos. Claro. Es Ujú. una temática que es choqueante, porque tipo, Ah, interesante. claro, es Sí, sí, choqueante sí. porque es La bastante película también realista es lo que podría choqueante. llegar a pasar, pero a su vez es como decís, Ujú. y bueno, qué sé yo, digamos, ¿entendés? O sea, podría pasar, digamos, qué sé yo. Estudios Ujú. claramente Y es interesante también, o sea, el rol que tiene el protagonista también, que es como que una de sus motivaciones es como que, o sea, es el hijo del inventor que hace este descubrimiento y, o sea, su objetivo es que el inventor diga que es mentira, o sea, como que para que paren todos estos suicidios, como que para que paren todo esto, o sea, como que él, o sea, encubra su descubrimiento y que, o sea, diga que es mentira como para que la gente deje de creer. Pero, o sea, eso también te pone a pensar, es bastante egoísta, o sea, y bastante también como, no sé si cortoplacista también viéndolo, o sea, como que sacarle la oportunidad a la gente de ir de ir al más allá y como que, o sea, es valorar como por encima lo presente más de lo que hay más allá, sin saber tampoco mucho lo que y hay. sí, bueno, ahí O igual sea, es es un tema también... más polémico también, o sea, con el tema del... Sí, o sea, es un tema... son Ahí cosas que estás te plantea la básicamente película. O sea, aprobando el suicidio, digamos. No te digo que esté bien o que esté mal, pero claro, te digo que claro. es un tema que es heavy, Sí, 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 sí. ¿entendés? O sea, sí, heavy sí, pero o sea, es como que te plantea la película estos temas como que, o sea, de hasta qué punto, o sea, esta creencia del más allá termina afectando a la gente, o sea, es interesante y, o Sí. sea, yo imagino que si puede que ese descubrimiento sea verdad, es una discusión que debería haber, o sea, como hasta qué punto, o sea, es nocivo para la gente saber esas cosas, es nocivo porque hace que se suiciden o es algo que, o sea, que la persona debería saber, o sea, son cosas, creo que interesante y son preguntas, como decías vos, o sea, muy polémicas y muy difíciles de contestar. También dependen, creo, o sea, muy personales, o sea, dependen de cada Es uno. que claro, cada gente vivió cosas Sí, más con distintas, estas cada cosas. gente tiene pensamientos Ujú. distintos, cada gente, ya directamente con las vivencias que tuvo uno, ya te cambia totalmente la visión que tenés sobre la vida, ¿entendés? Entonces es como que, qué sé yo, Ujú. no sé, es un tema complicado, ¿entendés? Es un tema que la verdad que no sé ni qué decir, porque no puede estar de un lado o del otro, ¿entendés? Como que Claro. entendés los dos puntos y decís, uff, tema jodido, ¿entendés? Sí, sí, sí. Pero bueno, también hay Sí. mucha gente, digamos, ponerle bueno, que tiene pensamientos suicidas, tiene muchas cosas, digamos así, Ujú. bueno, de estos pensamientos o no encontrarle sentido a la vida y todo esto. Y que bueno, y que por suerte pudieron también eh, encontrarle un sentido o encontrar alguna, alguna especie de cosa que Sí, les motive, digamos, a seguir o lo como, que sea. como Y esperanza. O claro, sea, como que estaban tan, o sea, enojados o sea, o tener una mala relación con esta vida, bueno, sí, o sea, capaz hay otra chance, o sea, hay algo más allá, no es solamente lo que hay acá. Y, o sea, la película te plantea eso, o sea, como que hay gente que te dice, o sea, que ese descubrimiento fue un alivio para muchísimas personas, o sea, personas que, como decías vos, que tenían depresión, que no querían vivir esta vida, fue una confirmación, o sea, como sacarse un peso encima. Así que, o sea, esta vida que no te gusta, o sea, que tan mal la estás pasando, no es todo lo que hay. O sea, como que hay algo más allá. Y, ya. o sea, sí, es como decís vos, o sea, creo que no es cuestión de tomar posiciones. O sea, es cuestión como de plantear, o sea, con todas estas cosas, con todas estas preguntas que ponen, o sea, la cantidad de dimensiones que hay que analizar y la cantidad de cosas tan personales, o sea, por eso también son tan delicadas todas estas discusiones sobre la religión, por ejemplo, o cómo, o sea, hay tantas divisiones con estas cosas, porque son como a veces muy absolutas y muy mutuamente excluyentes, o sea, que yo pienso de una forma, como que atacas mucho a la forma, o sea, a los pensamientos personales que tiene una persona. Y es como, o sea, por eso se genera tanta división. Son temas Sí, súper, puede ser, sí. súper, súper delicados.
Sí, sí, por eso te digo, o sea, por ahí desde tu ignorancia, ponele, o desde tu punto de vista, Sí, eh, claro, o sea, decís, no sé, ¿entendés? O sea, no voy a hacer todo lo posible para que coso. Y la otra persona no quiere, o no sé, o sea, son temas tan complicados, digamos, y tan difíciles de llevar a cabo que por eso también hay gente profesional que se dedica a esto. Así que si alguna persona está en depresión o lo que sea y realmente está pensando lo coso, por ahí es buena la idea de llamar a ujú, un número de estos y son gente que están especializada en caso esto o lo otro, no, te van a entender sí, perfectamente mejor totalmente. que nadie y, y no es que va a ser directamente por ahí un Ujú. tema de que te van a intentar de convencer o cosas, sino que por ahí más te van a intentar de explicar un par de cosas o no sé cómo lo llevarán, pero que seguramente te puede llegar a interesar, digamos, y de ahí, bueno, no sé, vos ves Ayuda. qué haces, pero digamos, o sea, como tener esa información, digamos, de gente especializada en el tema, yo creo que también está bueno, digamos. No sé qué pensás vos, pero Sí, yo creo sí, que, totalmente. O que sea, eso también es... no tomen, o sea, nosotros en estos temas no somos ningún tipo de expertos, o No, sea, no, no, obvio, claramente literalmente estamos nosotros no. hablando Por eso digo, o sea, o sea, justamente estamos nada que ver. diciendo Sí, eso, sí, sí. digamos, que si realmente hay gente que coso y está viendo igual nos fuimos a un lado que Que nada que ver con lo que íbamos un necesita, sí, poco, sí, sí. pero está bueno Sí, decirlo sí. como Pero mensaje igual, bueno, digamos. está O bueno sea, aclararlo, sí, claro, sí, si hay sí. O alguna sea, que persona que si necesitan realmente ayuda, coso, si están en estos digamos, lugares, o sea, yo creo que es bastante bueno acercarse a un profesional con estas cosas. Y, o sea, que honestamente pueden ayudar y te pueden dar un enfoque, porque también con estas cosas también, o sea, hay varios profesionales y con distintos enfoques, así que, o sea, ir probando el enfoque que a cada uno le sirve. Pero bueno, volvamos al tema que sí, 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 nos fuimos la verdad que nos cualquier fuimos un cosa. poco por las ramas, pero bueno, Sí, sí, sí. sobre el tema de si hay vida o no después de la muerte. Eh, no sé, es un tema Ujú. que, bueno, como decíamos, puede traer muchos contras o pros, dependiendo de cómo lo veas. Y bueno, es un Sí. tema, la verdad, eh, que no sé, ¿vos crees que le haría más un mal o un bien, digamos, a la comunidad el saber este dato, digamos? Porque, a ver, no sé, o sea, pasaría todo el tema este Uf. bueno, aparte del tema de los suicidios, digamos. eh, no sé. O sea, sería un tema que cambiaría absolutamente todo, ¿entendés? Porque sería una de las dudas más grandes de la humanidad planteadas, resuelta, ¿entendés? Entonces sería Ujú. como un impacto muy heavy, digamos. O sea, es más allá de Sí, todo el tema del que pasaría de que habría muchos suicidios por ahí, cosas así, digamos. Pero sería claro. heavy en el sentido de que se empezaría a estudiar un montón, se, se, se comprendería muchísimo más, digamos, el ser humano como tal también, ¿no? O sea, el quién somos realmente, digamos. Ujú. También hay que ver cuál Sí, sería, digamos, el lugar que tomaría, ¿no? El sí. tema Sí, de qué es lo que por pasaría ese lado estaría bueno, o sea, capaz como lograr una mayor comprensión, o sea, del ser humano del como tal. humano y capaz, o sea, poder obtener una certeza de dónde venimos, o sea, o a dónde vamos, la verdad que sería medio un golazo, pero, o sea, yo siempre viéndolo de cómo son las cosas ahora, o sea, viéndolo desde este lugar que no sabemos qué hay después, es como que me cuesta verlo positivo, o sea, porque como que gran parte de las religiones y de todo esto como confort, o sea, esta reconfortación que te dan las religiones es gran parte del no saber con certeza, o sea, el no saber te da lugar a interpretaciones y a generar como utopías, generar, o sea, situaciones las cuales, o sea, son situaciones ideales, o sea, son situaciones puramente que, o sea, te hacen enfocar la vida justamente o sea, sin saber, o sea, eligiendo creer, con la fe, eligiendo creer, pero o sea, al saber con certeza y puntualmente cómo son las cosas, medio como que se pierde eso. O sea, como que se pierde esto de idealizar. O sea, vos sabés cómo son y no hay forma o sea, de cambiarlo. No hay forma de que sea distinto. Como que siento como que le sacaría ese rol al que le da la gente esto de no saber qué hay después. O sea, Bueno, ahí de también... poder interpretar o de poder buscar algo que te gustaría que sea o Sí, algún por eso. ideal y algún sentimiento, o sea, como más utópico. Bueno, Pero, o sea, mirándolo desde acá, o sea, mirando como los efectos que tiene el no saber, que sí, sí, está bueno. en parte son positivos. No, sí, está... Pero es verdad que, o sea, En cuanto a... mirándolo Sí. de otro lado, capaz sería bueno, o sea, en el sentido este que hablábamos, o sea, saber que
lo que hay acá no es científicamente, todo, digamos. o O sea, sea, sí, los sí, sí, estudios científicos, las cosas que se podrán hacer. No, sí, o sea, claro. está muy Y, bueno lo que sí, planteás y sobre todo me hizo pensar que también sería un bardo por el tema esto de que decías vos también de las religiones, digamos, ¿entendés? O sea, habría mucha gente en ujú, desacuerdo, gente con religión, qué cosa, y se armaría un re bardo entre religiones, ¿entendés? O para encontrarle sentido, sí, se armaría un bardo o grande, sea, digamos, ¿entendés? Gente en contra, digamos, de lo que dice si sería el ponerle que gobierno. mañana, sí, o sea, que mañana lo descubren, o sea, ponerle que mañana es un descubrimiento y sabemos tal cual cómo es la vida después de la muerte, o sea, ahí sería un bardo, o Sería sea, un bardo habría heavy. gente que no, o sea, que no creería, básicamente. Sí, sí, sí. O Gran sea, parte de las que religiones pensarían capaz que es o harían un, una interpretación distinta, o sea, que decían que es mentira, habrían divisiones. Si sería eso, o una sea, si conspiración con del este mundo se Estado, pasaría o sea, rápidamente, sería. Sí, sí, el sí. Estado está Sería un conspirando contra bardo. las religiones o bardo entre religiones o cosas así. Sería, la verdad, sería heavy. Sí. O sea, no lo había pensado tampoco O, por ese punto, o pero toda esta sería... gente. Sí, o sea, y todo este enfoque que, o sea, que como que hay de ciertos enfoques religiosos y ciertos enfoques de ciertas personas, como que sienten que la ciencia y que, o sea, que el humano esté haciendo estas cosas, o sea, es como lo que se dice típicamente como jugar a ser Dios, o sea, como que el humano no debería poder, o sea, descubrir cómo es después, poder modificar estas Bueno, igual... cosas. O sea, habría gente que estaría súper en contra de estos descubrimientos, que se hagan estas investigaciones. O sea, empezando por Sí, ahí. igual el jugar Ahora a ya ser después las Dios es medio interpretaciones, relativo también, o sea, porque un bardazo. literalmente si estás en contra Sí, de pero jugar o a ser sea, Dios, yo te digo literalmente estás en contra de todo. Porque literalmente todas las casas, todo eso de o jugar a sea, ser pero Dios para el caso que el está... hombre, Por eso, sí, estás jugando pero o básicamente sea, a como que el convertir todo hombre lo se que te meta con dan esas en la cosas de la tierra a ciencia. cosas. No sé. O sea, literalmente Claro, estaría en yo digo con contra de estas cosas todo. particulares. O sea, ese enfoque. Sí, O sí, sea, lo sí. entiendo y hay gente que Pero piensa así. Yo no pienso tan así, habría pero yo creo que habría qué sé yo. bardo antes del descubrimiento, durante de la investigación y después del descubrimiento, Sí, obvio. básicamente. Pero igual eso pasa en Como, todos como lados, decíamos, son digamos, temas muy sea con lo que sea, personales. siempre pasa eso, así que en Sí, mayor o menor pero medida. con la religión es una de las cosas más No, bueno, sí, sensibles y la que religión más sí, igual. generan conflictos o sea, durante la historia y en el mundo, como estamos ahora. O sea, generaría más bardo de lo normal, creo. No, obvio, el tema de la religión es súper heavy, porque la gente full Sí. que son muy creyentes o muy coso también son también claramente quieren defender, digamos, su postura, lo que ellos siempre que Sí, creyeron, digamos, lo lo que que es creen, la sí. realidad y es lo único que existe para ellos por ahí a veces. Entonces, como que, ¿entendés? No sé, Ujú. sin duda Sí, sería sí, sí. algo que sería muy heavy, digamos. O sea, el tema, ponerle Sí. de que pasaría a ponerle vos morís y ascendés a un plano astral. Que hablar un poco de eso, porque me parece que es un tema muy interesante, digamos, y que se le puede sacar jugo, digamos. A ver, Ujú. imagínate que vos morís. Ok, si querés lo hacemos así rápidamente, explicamos un poquito para que se entienda un poco el tema del viaje astral, digamos, así entiendo un poco de lo que se refiere, digamos, lo de IRS y todo eso. O sea, básicamente vos cuando haces un viaje Dale, astral, dale. para los que no saben, okay, no voy a ponerme a explicar mil cosas, sino que son simplemente eso para que lo básico. Pero cuando vas Lo a hacer, básico. claro, sí, Sí. cuando vas a hacer un viaje astral, ponele, te, bueno, te acostás en el coso y mediante meditación, mediante boludeces así, es como que te desprendes tu alma de tu cuerpo, básicamente, ¿ok? Te desprendes tu alma de tu cuerpo, o sea, eso se puede hacer, lo pueden hacer cualquiera, digamos, en principio, y como sea, yo lo intenté y tuve cerca, pero no pude, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento en el cual si hacemos un podcast para esto lo Ujú. podemos contar. Sí. Pero básicamente sería eso, tipo, te desprendes, ¿ok? Y, y bueno, básicamente ves tu alma, digamos, o sea, ves tu alma, digamos, que sos vos, digamos, como pensabas todo, y ves a tu cuerpo físico, digamos, ahí en la cama, cosa, y vos con tu cuerpo astral podés hacer lo que se te cante el culo, o sea, puedes levitar, puedes todo, o sea, sos básicamente como si sería un fantasma, ponele, bueno, algo así. Pero eso, claro, eso estás unido, digamos, Ujú. con un cordón que se le llama, digamos, que es como que vos siendo, digamos, estando en el viaje astral, esto no lo puedo verificar, pero claramente no lo hice, pero como Claro. que tenés un cordón que te une, digamos, a tu cuerpo físico, ¿ok? Ahora, si ese cordón se rompe, ponele, se muere, digamos, tu cuerpo físico y te quedarías como en ese plano, ¿entendés? ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que piensa que te puedes morir, se te puede romper el cordón por cualquier boludeo o lo que sea, estando en el viaje astral
y te morís y te quedas en coso, y por eso hay mucha Ujú. gente que le tiene miedo. Supuestamente no se puede romper, es muy difícil que se rompa, digamos, la única manera sería de que se muera tu cuerpo físico, digamos, en por cualquier situación, que eso viene un ladrón y te acuchilla, claramente, bueno, te va a acabar muriendo, pero no por cuestiones dentro del viaje astral, sino por fuera, ¿entendés? Entonces, Claro. básicamente, lo que se plantea acá, bueno, también es, bueno, cuando vos morís, ok, te desprendes, digamos, de ese coso y quedas en el plano astral, ¿entendés? Entonces, me parece flashero porque sería, digamos, como una dimensión nueva. Ah, bueno, para, a todo esto, tipo vos cuando estás, digamos, en esa dimensión, o sea, vos cuando accedes, porque supuestamente todos accedemos, digamos, con recurrencia, tipo no todos los días, pero recurrencia, digamos que yo no sé cuánto, te voy a tirar un número, pero mejor no, porque me van a bardear. Pero con recurrencia solés subir, digamos, a ese plano astral, digamos, por así decirlo, ¿no? Entonces vos normalmente durmiendo subís, solamente que cuando te levantás no te acordás de nada, porque es como si sería un sueño que es muy profundo, ¿entendés? Lo que consiste la técnica de hacer viaje Ujú. astral es justamente eh, como dormir tu cuerpo, dormirte vos todo, relajarse con meditación y cosas así, dormís todo, pero dejas como una parte del cerebro activa que te ayuda a acordarte de todo, ¿entendés? Básicamente. Entonces, Ujú. accedes a ese plano y te acordás de absolutamente todo. Y hay mucha gente que lo hizo y mucha gente con experiencia de coso. Y bueno, es un tema muy interesante y que tiene muchas cosas para hacer. O sea, literalmente en el plano astral, por ejemplo, para que te dé una idea, puedes agarrar y puedes volar, digamos, a la velocidad de la luz si querés irte a las pirámides de Egipto, irte a Estados Unidos, irte a donde se te cante el orto. Y es un tema que es muy Ujú. flashero, muy interesante, muy para hablar, para preguntar, para coso. Yo en su momento me he visto muchos videos porque es un tema que la verdad me pareció muy interesante cuando lo descubrí, pues no tenía idea. Y bueno, no sé, o sea, más allá de que me parezca verdad, no lo sé, porque yo te digo, en mi situación lo intenté, eh, tipo, tuve sentimientos, digamos, que sí eran relacionados con lo que se decía que podía ser. O sea, como que Claro. casi estuve a punto, supuestamente, digamos, Claro. pero O bueno, sea, viviste y sentiste lo que decían el que se anterior, digamos, sentía, ¿entendés? O sea, básicamente. no es que me desprendí Sí, ni sí, mucho sí. menos, digamos. Es simplemente lo que se sentía antes en el periodo de relajación del cuerpo, básicamente. Entonces, bueno, Ujú. básicamente lo que te plantean es eso, ¿entendés? O sea, es un tema muy interesante, les recomiendo buscarlo, o sea, viaje astral y todo eso, y es un tema muy, muy interesante. Pero bueno, eso es lo que también quería plantear un poco. O sea, imagínate vos morís y vas a ese plano. Y ese plano es como, no sé, es Ujú. súper ciencia ficción, me suena a mí, ¿entendés? O sea, por el tema de que es algo tan Pero como nuevo, por una así decirlo, consulta. ¿entendés? A ver, decime. Sí. El profesor, güey. O sea, vos, si después de morir, o sea, te vas a este plano astral, o sea, vos como seguís viviendo como el mundo sigue sin vos, básicamente. Vos desde este plano astral, o como que vos tenés más, o sea, ves capaz el mundo, puedes ver antes del tiempo o después del tiempo, o es básicamente como que vos te quedás a ver la historia, de ver el mundo desde afuera, básicamente. No, o sea, claramente no tengo la respuesta a Puntualmente. eso porque, tipo, no tengo idea Claro, sobre la materia, tampoco voy a meter cosas, pero por lo que yo claro. entiendo, es como es como un nuevo mundo, ¿entendés? O sea, es como una cuarta dimensión en la cual literalmente hay cosas que o sea, literalmente no comprendemos en este mundo. O sea, te ponen ponerle el ejemplo de ponerle ¿cómo se llama esto? Ponerle un dibujito en 2D, ¿no? Ponerle que tiene una pared, digamos, te la Ujú. dibujan. De esto es un ejemplo, ponerle que vi en YouTube, una pelotudez, lo que estoy explicando, pero bueno. Tipo, un dibujito, digamos, 2D que camina, ¿no? Ok. Ese dibujito 2D por ahí está en un cuadrado 3D, pero él no lo puede ver, ¿entendés? O sea, él no es consciente, digamos, de lo que es una tercera dimensión, porque él solamente Claro. conoce el ir para adelante, para atrás y saltar para arriba y abajo, ¿entendés? No conoce la profundidad, por ejemplo. Bueno, esto sería como una cuarta dimensión, Claro. ¿entendés? O sea, en el que no comprendemos muchas cosas, Ujú. en el que podemos afectar el tiempo, el coso y todo con nuestra mente, ¿entendés? O sea, literalmente podemos hacer, somos dioses, básicamente, o sea, podemos hacer lo que se nos cante el culo para nosotros, ¿entendés? O sea, porque nos parece ultra, Ujú. hiper imposible en nuestro mundo 3D, ¿entendés? Entonces, es como una cuarta dimensión y después, Claro. bueno, o sea, es más, podés, dentro del coso, como que podés irte capacitando, podés irte formando dentro del coso a nivel espiritual y como que podés ir accediendo como a nuevas dimensiones, ¿entendés? A una quinta dimensión, una sexta, ¿entendés? O sea, como cosas súper flasheras, digamos. Entonces, es Ujú. como
como un periodo evolucionativo, digamos, dentro, me acabo de inventar esa palabra creo, pero como que va evolucionando dentro de evolutivo eso, casi. de que vas evolucionando dentro de ese plano a nivel espiritual y vas como desbloqueando zonas. Ya estaba full con jueguitos, ¿viste? No, pero como básicamente eso, o sea, como Claro, sí. que vas... Se entiende, claro, sí, va sí, sí, a o ser sea, lo más como que dinámico, digamos. encontrás y como tenés acceso a una, o sea, a una dimensión totalmente nueva que como que nosotros estando acá no Claro. concebimos, básicamente. Claro, que O sea, básicamente claro, se lo entiende. manejas vos con tu mente, ¿entendés? O sea, por ahí es una realidad Ujú. alternativa a la que tendrían otras personas, ¿entendés? O sea, como que vos decís, bueno, pensás Claro. en quiero volver el tiempo atrás o querés irte a vivir otras experiencias, qué sé yo, de tus antepasados, ponerle o cosas así, y que lo podés hacer. Y por ahí sería como que toda la gente estarían en distintos cosas, no sé, igual es un tema súper flashero, por eso te digo, y que tiene muchas cosas que Ujú. claramente yo también tengo mil y un dudas sobre eso, ¿entendés? Porque no tengo idea. Pero es un tema que se abre justamente a esto, a muchas preguntas, muchas dudas, muchas incógnitas Sí. que tenemos. Muchas interpretaciones. Claro, y que también por eso justamente quiero traer a alguien, porque me parece un tema que es para preguntar cosas una banda. Y bueno, Ujú. que nos puede aportar bastante también para saber, bueno, ¿no? Ahí, ¿qué hay después de la muerte? Ya, porque es un Ujú. tema que la verdad a mí me gustaría, que eso, o sea, me parecería épico, ¿entendés? Que pasar eso. Claramente no tengo idea si pasará eso o no Ujú. después de la muerte. Claramente, como dijimos, no lo va a saber nadie hasta que se mueran. Pero, Sí. no sé, me gustaría que sea eso, digamos, ¿entendés? O sea, sería piola, digamos, qué sé yo. O sea, como que vivís otra realidad, digamos, en otro mundo con otras cosas y sería épico. Sí. O sea, y es como que vos viniste, digamos, de ese plano a acá, digamos, al mundo, al terrenal que conocemos nosotros hoy en día. Y bueno, mediante este mundo nos fuimos, o sea, fue como una pruebita que dijimos, ok, quiero experimentar esta vivencia, por así decirlo. Y dijimos, bueno, ok, tantos años acá, ¿entendés? En la Tierra, ¿entendés? Entonces como que vinimos acá a hacer una Ujú. aventura, por así decirlo, ¿entendés? En la Tierra. Y cuando nos morimos volvemos Ujú. a nuestros orígenes, que era en realidad el mundo astral este. Eso sería épico. Para mí sería... Claro, si te pones a pensar, o sea, nosotros somos del mundo astral, de esta Claro, dimensión, o sea, es como al revés, claro. pero estuvimos, como entramos a la Tierra por una aventura, pero después volvemos. O Claro, sea, es como que lo que estamos ahora sería como el paréntesis, pero claro, o sea, somos de otro lado. sería como vine acá para experimentar esta vivencia, como este escalón de la vida, por así decirlo, dentro de mi viaje astral. Sí. Y cuando muera voy a volver a ese viaje astral a seguir haciendo otras experiencias o lo que sea en el viaje astral de lo que tengas que hacer, ¿entendés? Y es interesante que supuestamente Ujú. tipo dentro de nuestro viaje acá conectamos muchas veces con el viaje, o sea, con el viaje astral que hacemos durmiendo, por ejemplo, todas las veces que dormimos y muchas veces Claro. accedemos a Como ese que plano hay astral solamente que no nos puentes. En acordamos. ciertos momentos como que hay puentes. Claro, solamente que no nos Claro. acordamos, como que accedemos de vuelta a ese origen, por así decirlo, que tenemos. Esa yo creo que es Sí. la hipótesis que más, o sea, no más certera, ni mucho menos, pero digo, Más te porque cierra. no tengo idea, pero te digo cierra. que más, no es que más me cierra, justamente, no es que más me cierra, sino que más me gustaría que sea. De ahí, no sé si me cierro o no, porque la Claro. verdad es que es un tema Sí. es muy flashero, ¿entendés? Me cuesta por ahí creerlo, pero me parece muy interesante y me gustaría, digamos, ¿entendés? Creerlo. O sea, me gustaría Ujú. experimentarlo, o sea, realmente me gustaría, es algo que me queda pendiente. De momento no lo hice ya, pero eso, bueno, Sí. queda para más adelante si quieren que les Claro. cuente ahí mi experiencia y Sí. traigamos a alguien para hablar. Eso lo podemos hablar en un podcast Sí. aparte porque da para mucho. Y para hacer preguntas que claramente no Sí. La idea es eso. nos surgieron ahora y no Es sabemos hacer otro responderla también, ¿no? episodio con. Sí. Para alguien que nos pueda responder estas preguntas y bueno, y plantearle ciertas cosas que la verdad que es un tema bastante interesante. Que ya tendrá su episodio. Sí. Sí. Pero bueno, eso sería un poco lo que a mí me gustaría personalmente que pasara. Sería épico. No sé cómo la viste vos, Sí, digamos. la verdad que interesante. O sea, Y, o sea, es interesante, es un poco con lo que planteamos antes, o sea, como que te da esta sensación de que, bueno, después, o sea, que como que nuestra existencia no se acaba con la vida y, es más, y hay mucho más después. Es como que está todo este mundo que no conocemos y que, o sea, accedemos de a poquito. Y me interesó mucho, o sea, esto de verlo al revés, o sea, de pensar cómo es al revés, que, o sea, que nosotros somos de la dimensión astral
y que venimos acá un poquito como para experimentar, pero después volvemos y ahí, o sea, ahí es como que está nuestra existencia. Pero como que estamos acá, pensamos que toda la vida y toda nuestra existencia es acá, o sea, es esta vida, Claro. es todo, pero como que hay mucho más. O sea, la verdad que Claro, como que esto es una es un escala. planteo interesante y, o sea, y es como que te abre, o sea, como que también ves que todo esto es como medio una gota de arena en una playa, básicamente. O sea, como que son cosas medio bastante insignificantes en la magnitud de nuestra existencia. Sí, Exacto. la verdad que interesante. Claramente. Pero sí, es parte de los planteos generales. O sea, de que hay algo más allá, es como que la vida acá es para hacer cosas más puntuales, sirviendo como a ese después, a eso como algo más amplio. Claro, bueno, porque Sí. hay gente también que justamente experimenta, digamos, estos viajes astrales y esto, y también hay muchas veces que dicen, ¿para qué? O sea, ¿para qué estoy en este plano físico, digamos, en el que literalmente siento el cuerpo, siento el pesado, porque claro, en el plano astral es como que sos ultra liviano, no pesas una mierda, no sentís golpes, no sentís el dolor, por ahí es como distinto, o sea, en el sentido de que no tenés un cuerpo físico, ¿entendés? O sea, si hace así no te duele, ¿entendés? Porque no hay nada. Entonces, en cambio acá sí. Entonces decís, ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tiene el que esté en un mundo en el cual yo me pego y me duele cuando puedo no hacerlo? ¿Entendés? Y hay mucha gente bueno, que experimenta el viaje astral y le termina entendiendo el por qué, ¿entendés? A esto. O sea, me gustaría preguntarle también a una persona el por qué coso. Pero bueno, hay mucha gente también que te dice esto, digamos, como que es un paso que tenés acá, digamos, es un transcurso, es una experiencia de vida, por así decirlo, dentro de tu viaje astral, por así decirlo. O sea, no de tu viaje astral, sino de tu espiritualidad astral, o no sé cómo mierda se le llamaría. Pero como que bueno, que es un paso más, digamos, y como que es una etapa que decidiste vivir antes para experimentar, ¿entendés? Esas sensaciones, ese disfrute, porque claramente tenés muchas cosas para hacer acá que no la podrías hacer con un cuerpo que no tiene por ahí tanta forma, o que no te duele, digamos, nada, o que, ¿entendés? Todas esas experiencias por ahí es una experiencia nueva, digamos, que no estabas acostumbrado en ese plano, ¿entendés? Entonces es como un lindo tema, digamos, para tocar en otro podcast así bien con alguien que sepa y preguntarle cosas ahí concretas que estamos planteando en este video también, a ver si nos puede dar ahí sus respuestas y su punto de vista, que también me parece que sería muy interesante, digamos. Porque si yo te lo pude decir, digamos, así más o menos coso, y creo que puedo hacer flashear a alguno, digamos, mirá qué interesante, ¿entendés? Porque a mí me parece súper interesante cuando lo vi. Me parece que una persona que realmente sabe sobre el tema, que hizo viajes astrales, que nos puede contar experiencia y cosas así, me parece que puede aportar muchísimo más que yo, que no tengo ni puta idea y me vi un par de videitos de YouTube, ¿entendés? Entonces me parece que es un tema que es muy interesante para debatir y para preguntar, digamos. Sobre todo para preguntar, porque es un tema que claramente además, muchas preguntas te surgen a través de eso. Cuando le hagamos el episodio particular, o sea, aparte de tener, o sea, una persona que sepa, estaría bueno que siendo más, pues son preguntas muy, muy profundas y preguntas o sea, que tienen miles de interpretaciones y que, o sea, yo creo que se va a enriquecer mucho de tener más personas, o sea, ponerle que estemos los 4 o que sea, los 5, sería lo mejor, o sea, porque para tener distintos puntos de vista y para tener un debate más enriquecedor, porque son, como te decía, preguntas muy profundas. Muy personales por ahí también. Cada uno tiene, sí, por eso, cada uno tiene su interpretación particular y que, o sea, y la verdad considero que va a ser muy interesante traer a alguien que sepa, o sea, para ver, o sea, para ver su experiencia, o sea, su experiencia particular y, o sea, y qué le significó esa experiencia. O sea, que esas experiencias, porque lo suelen hacer con habitualidad, digamos, a esa gente. O sea. Al ver todo eso, o sea, qué le implicó para la vida cotidiana, o sea, como que qué le implicó para su visión sobre el mundo, sobre el más allá. Es que claro, porque es como que te abre directamente una pregunta, una duda que tuvo de la humanidad por siglos, desde que estamos, básicamente. Sí, te da respuestas que te da respuestas, ¿entendés? Más. A esas preguntas, ese coso, el saber. Sí. Y el justamente, bueno, investigar dentro del plano astral dentro de este plano astral, como ir investigando, porque, o sea, es como que te vas informando, vas encontrándote con guías espirituales también, supuestamente, que te van guiando, que te van explicando cosas, que cada vez vas entendiendo más, podés acceder a más informaciones, ¿entendés? Como que es un lindo tema para preguntar, sobre todo, para preguntar y yo creo que como experiencia puede ser muy piola también hacerlo, que bueno, me gustaría, como digo, en algún momento de mi vida, siento que de momento no estoy preparado, pero
me gustaría intentarlo en algún momento, a ver qué En onda. algún momento. Sí, sí. Pero bueno, creo que se nos cumplió un Ujú. poco el tema. No sé si tenés Sí, algo sí, más sí. para aportar. ¿O querés que vayamos cerrando nomás? No, no creo que ya. Sí, vayamos cerrando y si les interesó esto, esperen al Sí, episodio sí, sí. que vamos a hacer. Queda Que pendiente. bueno, que creo que si este estuvo interesante y fue literalmente, planteamos preguntas nomás, Y capaz boludeces que las dije yo respuestas viendo creo que va videos a de estar, YouTube, va a que no estar. tengo ni puta idea, como les digo. Sí, sí, Puede estar sí. interesante. Bueno, haber contado un O sea, poquito mi ahí experiencia, que va a fue estar mínima, interesante. pero contar un poco de lo que sentí, un poco lo que coso. Y también lo que. Bueno, lo que nos puede contar una persona que realmente lo hizo y experiencias que él tuvo, ¿no? Así que bueno, si esto le interesó, ya saben, suscríbanse para el próximo. Le tiraba ahí el chivo. No, pero bueno, ya saben, Ujú. si hacemos este coso, ya saben que se va a subir, digamos, en YouTube, en Twitch y en YouTube también lo vamos a streamear en vivo. Después eso se queda resubido en YouTube, por si no pueden verlo en vivo todos los domingos a las 6 de la tarde, por cierto. Se queda en YouTube, se queda en Spotify, Apple Podcast, también se resuben en formato más podcast y no tanto video, como estamos acá en YouTube y en Twitch. Y bueno, ya saben que también nos pueden ir siguiendo ahí en Instagram y en Twitter, que ahí vamos publicando con anterioridad, digamos, los capítulos que vamos a subir próximamente, mejor dicho. Y bueno, y un poco adelantando, digamos, todo este tema, ¿no? Así que bueno, si quieren estar atentos ahí de cuando venimos ahí al tema de la Ujú. espiritualidad con Don Astral, que no sé quién será, porque hay que ver y Ujú. preguntar y alguien que sepa quiero traer. Y si Entonces, alguien que que vea le esto tiene interesa, sugerencias o conoce a alguien que, o sea, que le interesaría venir o alguien que conocen que le interesa el tema, díganos en los comentarios y, o y sea, los leemos. está bueno Exacto. tener varias opciones. Sí, sí, sí. Así que bueno, Coincido ya también. saben, vamos dejando por acá nomás. Si les gustó, ya saben, suscríbanse, activen la campanita ahí, pum. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo stream o video o audio que nos escuchen dependiendo de la plataforma. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo en el próximo podcast.